bien hoy quiero terminar una colección de enseñanza que iniciamos semanas atrás acerca de los altares. Que lo que Dios está hablando en este tiempo a la iglesia y a nivel general es que Dios está interesado en levantar altares. Aprendíamos que los altares son puntos de encuentro. Aprendíamos que los altares son aquellos lugares donde nosotros nos encontramos con Dios, donde el Señor da dirección, donde el Señor da guía, donde el Señor nos responde. También aprendíamos que nosotros somos un altar. Aprendíamos la importancia de que cada uno de nosotros levantemos el altar de la palabra. Y hoy quiero terminar esta colección de enseñanzas que hemos iniciado los días jueves para comenzar una la próxima semana. Pero antes de cerrar, volteate con alguien y dile: Dios levanta altares donde hubo fallas. Hoy quiero enseñarte que Dios es un especialista en levantar altares donde hubo errores. Si le pueden bajar un poquito el monitor nada más. Dios es aquel especialista en poder levantar altares donde hubo fallas. Y tal vez nuestra vida por un momento se encuentra en ruinas. De hecho, me encanta porque esto se conecta con lo que hablábamos el día domingo acerca de Zacarías. Y me encanta porque aprendíamos que Dios es especialista en levantar donde nosotros vemos escombros. Pero vamos a aprender que los altares, o hemos aprendido durante esta colección de enseñanzas de los días jueves, la importancia que son los altares. Los altares son importantes y cada uno de nosotros estamos llamados a reedificar y a levantar altares. Pero creo que hoy el Espíritu Santo le va a enseñar más profundo, no de una manera superficial, el poder que hay en un altar. Y de entrada quiero decirle que si tal vez, es más, quiero preguntar: ¿cuántos de los que están en este lugar me dicen: pastor, la verdad, yo he cometido muchas fallas? Es más, la pregunta correcta sería: ¿cuántos de los que están aquí en esos errores y en esas fallas que has cometido, literalmente lo ves como terminado, como se acabó, como que no hay vuelta atrás? Creo que muchos hemos cometido errores, hemos cometido fallas donde decimos: no, esto literalmente se acabó. No hay vuelta atrás, no hay nada que hacer, así que esto está terminado. Y tal vez usted, a esas fallas, a esos errores donde usted ha fallado y donde hemos fallado, tal vez hoy los tenemos como que le dimos la vuelta, como que eso ya está terminado, como que eso ya no es. Pero quiero enseñarle en esta noche que Dios es especialista en levantar altares. Es más bien, Dios nos llama, escucha esto, a levantar altares donde hubo errores. Porque Dios es especialista en levantar altares donde hubo fallas. Y no quiero hablarte más acerca de eso sin antes entrar en la historia que el Señor va a usar en esta noche para poder bendecir tu vida. Y quiero que vayamos a 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 18 al 25. 2 de Samuel, capítulo 24. Vaya rápidamente, cuando usted llegue ahí, dígame amén, ya llegué. Y bien, leamos la palabra de Dios. Y me encanta la historia acerca de David. Dice la palabra de Dios que en aquel día Gad fue a David y le dijo: sube y erige un altar al Señor en la era de Arauna de el Jebuseo. ¿Qué es lo que le dice este hombre o esta persona a David? Sube y ¿qué? Y levanta y edifica un altar. ¿En dónde? En la tierra. Es un lugar. Cuando usted va a leer acá, en la era, hay que decirles que no pongan tantos versículos tan pegaditos. En la era,
Está hablando de un lugar. Vamos a ver la importancia de este lugar. Dice, David subió conforme a la palabra de Gad, que el Señor le había mandado. Arauna miró y vio al rey y a sus servidores. Aquí vamos a ver dos personajes. David, una tierra, ¿ok? Y aquel dueño de la tierra. Quiero que vea la historia. Repite conmigo, David, un lugar, el dueño del lugar. Y dice más adelante, y vio el rey a sus servidores que venían hacia él. Arauna salió y se postró ante el rey con el rostro en tierra. Y Arauna preguntó, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? David respondió, para comprarte la era y edificar, ¿qué? Un altar al Señor. ¿Cómo se llamaba el lugar? La era. Dice que, y si usted lee, para comprarte ¿qué? El lugar y edificar un altar al Señor, a fin que cese la epidemia en el pueblo. Ahí vemos ya un problema. Hay una epidemia. Una tierra, un rey, el dueño de la tierra y una epidemia. Arauna respondió a David, tómela y ofrezca a mi señor el rey lo que le parezca bien. Mira, los bueyes para el holocausto. El holocausto significa sacrificio. Y los trillos y yugos de los bueyes para la leña. Todo, oh rey. Arauna al rey. Dijo además Arauna al rey, que Dios te acepte. Pero el rey respondió a Arauna, no, sino que por su precio te lo compraré. Repite conmigo, David no quiso nada regalado. A veces nosotros queremos, escucha esto me encanta, porque a veces nosotros queremos ser bendecidos, pero no queremos pagar un precio. David, dice la Biblia, que no quiso nada regalado, es decir, que no aceptó. Este hombre le dijo, toma todo y que el Señor lo acepte. Mira los bueyes, mira los yugos y tómalo. Pero él dijo, no, sino que por su precio te lo compraré. Esto me encanta. Si tú quieres levantar un altar en un lugar de ruinas, se necesita pagar un precio. David dijo lo siguiente, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. No ofreceré al Señor holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 550 gramos de plata. David edificó allí un altar al Señor y ofreció holocausto y sacrificios de paz. Y así el Señor atendió las súplicas en favor de la tierra y cesó la pandemia en Israel. El contexto de la historia es que había un problema. La era un lugar. El rey era David. David tenía palacio. David tenía reputación. Pero David había cometido un error. David había cometido un error. ¿Alguien sabe cuál es el error que David había cometido para que existiera una pandemia? Censó al pueblo sin que Dios le dijera que lo tuviera que hacer. Entonces David, dice la Biblia, que censa al pueblo cuando Dios no lo mandó a censar. Eso nos enseña que hay cosas, como dicen por ahí, que parecen buenas, pero no son las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces David censó al pueblo y por lo tanto la consecuencia es que existió una pandemia. Entonces era el lugar de los errores.
era el lugar de las fallas. Porque el pecado no solamente afectó a David, el pecado afectó a toda la nación. Porque viene la plaga, mueren miles de personas, hay un dolor nacional. Entonces, cuando el ángel se detiene, Dios no manda una estrategia. Escucha esto. Cuando el ángel se detiene y habla con David, hay problemas en tu vida que no se van a solucionar con una estrategia, sino se van a solucionar con un altar. ¿No me escuchó? Hay cosas en su vida que no se van a solucionar con estrategias, se van a solucionar con altares. A veces, ¿sabe cuál es el problema? Ya cometimos el error, pero ¿qué queremos? La estrategia. Y vamos y decimos, oye, dame la estrategia, es que ya cometí un error. A ver, Dios no te manda a dar estrategias, Dios te manda a levantar altares. Entonces el ángel no mandó una estrategia, el ángel mandó un altar. Por eso Dios levanta altares donde hubo fallas. Dios levanta altares donde hubo fallas. Veamos qué dice la Biblia entonces en 2 de Samuel. Esas Crónicas, Samuel. El versículo 2 de Samuel capítulo 24 versículo 18 dice: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y qué, y toma la estrategia para que la pandemia cese. Dice: levanta un altar a Jehová en la era de Aruna de Jebuseo. Dios no mandó, escucha esto, Dios no mandó una estrategia, Dios mandó a levantar un altar. El mensaje que quiero darte en esta noche es que hay situaciones, hay lugares de errores que no se van a solucionar con palabras, con estrategias, sino se van a solucionar levantando altares. En otras palabras, iglesia, hay crisis que no se resuelven con palabras, sino con altares. Y en esta noche usted ha venido para levantar altares en los lugares donde tú habías cometido errores. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta noche. Voltate con alguien y dile: hoy vas a levantar altares donde cometiste horrores. Porque hay crisis que no se resuelven con palabras, se resuelven con altares. David censó al pueblo cuando Dios no lo había mandado a censar. Vino la epidemia, vino la crisis, vino problemas nacionales. Entonces ahí Dios le dice: levanta un altar. ¿Cuántas ocasiones en la vida nosotros hemos cometido errores, hemos cometido fallas? Y vamos, y lo que voy a mencionar no significa que sea incorrecto o que esté mal, pero a veces solamente buscamos y vamos y buscamos el consejo, porque pensamos que hay cosas que se resuelven con consejos o estrategias, cuando Dios nos enseña que hay cosas que se resuelven con altares. Porque quiero decirte algo: el consejo es poderoso, pero sin un altar el consejo no funciona. En otras palabras, iglesia, el altar verdadero no se levanta donde es fácil, sino donde es costoso. El altar verdadero no se levanta donde es fácil, se levanta donde es costoso. Hay cosas en nuestras vidas, y la pregunta es: ¿cuántos de los que estamos aquí queremos solucionar cosas
errores y fallas. No es con palabras solamente. El consejo es bueno, porque la Biblia dice que en la multitud del consejo hay sabiduría. Pero el consejo sin un altar es simplemente una palabra. No, lo que quiero decirte es, no solamente busques un consejo, busca levantar un altar. Entonces el lugar era difícil, el lugar era complicado. Por eso aprendemos en esta noche que el verdadero altar no se levanta donde es fácil, sino donde es costoso. Repita conmigo, hoy vamos a levantar altares. Voltate con alguien y dile, hoy vas a levantar altares. ¿Qué aprendemos entonces en esta noche, iglesia? Número 1, Dios levanta altares donde hubo falla. Así es Dios. Dios levanta altares donde hubo falla. Volvamos a la Biblia, a 2 de Samuel, capítulo 24. Dice, y Gad vino a David aquel día. Le dijo, sube y levanta un altar a Jehová. Sube y levanta un altar a Jehová. A veces nosotros en la vida sentimos que estamos acabados. Sentimos que lo que hemos pasado no tiene solución. Es más, sentimos que aquellos lugares donde cometimos errores, decimos, es que ya ni siquiera quiero pensar en eso. Ya ni siquiera quiero hacerlo. Ya ni siquiera quiero recordar ese lugar. La Biblia dice que levanta un altar a Jehová. Eso me enseña entonces lo siguiente, iglesia, que el lugar del error puede convertirse en el lugar de tu encuentro. El lugar de tu error se puede convertir en lugar de tu encuentro. A veces, ¿qué es lo que sucede? Supongamos, cometí un error en mi casa. La regué. Hice lo que no tenía que haber hecho. Y lo primero que pensamos que es huir. No, pues ya es que no, ya la regué, ya estoy mal. Te digo algo. El lugar del error puede convertirse en el lugar del encuentro. A veces decimos en el trabajo, no es que he cometido demasiados errores en el trabajo. Pero si hasta el día de hoy usted sigue trabajando en ese lugar y no lo han despedido, es porque Dios quiere convertirlo en el lugar de su encuentro. Pero lo que nosotros hacemos primero es huir, es escapar. David, dice la Biblia, que no escapó. Y quiero que veamos el contexto de la historia. David tenía un palacio. David era el rey. Aquella tierra, escucha esto, la era de Aruma era un lugar de trabajo. Era un lugar común, popular. Pero también una característica de aquel lugar de la era un lugar de muerte. Era un lugar ¿qué? Difícil. En los lugares difíciles donde hoy usted se encuentra, ahí el Señor quiere que levantes un altar. En los lugares complicados, escuchen, lo voy a repetir una vez más. En los lugares difíciles donde usted se encuentra hoy, son los lugares donde Dios quiere que usted levante un altar. La era de Aruma no era un lugar cómodo, era un lugar de muerte, era un lugar de pecado, era un lugar común. Dios no escogió un palacio, Dios no escogió el templo, Dios escogió el lugar del problema. Repita conmigo, el lugar del problema. Ahí tienes que levantar un altar. Si el error lo cometiste en tu familia, ahí levanta un altar. Si el error lo cometiste en tu trabajo, ahí levanta un altar.
Si el error lo cometiste en la iglesia, ahí levanta un altar. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos? Cuando nosotros fallamos, automáticamente nuestro cerebro dice: no, entonces necesito un nuevo lugar. Usted no necesita una nueva familia. Usted necesita levantar un altar en su familia. Usted no necesita un nuevo trabajo. Usted necesita levantar un altar en su trabajo. Usted no necesita una nueva iglesia. Usted necesita levantar un altar en su iglesia. Porque los lugares difíciles son los lugares que se convierten en los lugares de encuentro. Porque el altar verdadero no se levanta donde todo es fácil, se levanta donde todo es costoso. Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta noche y dile a la persona que tienes al lado: despierta. Dile: recibe la palabra con gozo. Entonces, la era de Aruma, ¿qué era? Lugar difícil, lugar de trabajo, un lugar popular. ¿Qué más era? Un lugar de muerte. Dios, cuando le dice a David en Samuel, no escoge el palacio, porque qué fácil es levantar un altar en la comodidad. Dios le dice: levanta un altar, no en el palacio, no en el templo. Levanta un altar en el lugar del problema. ¿Sabes algo? Dios me muestra que hay mucha gente que está orando por lugares nuevos. Pero quiero decirte algo: Dios no te manda a orar por lugares nuevos. Dios te manda a levantar altares en los lugares incómodos, en los lugares de errores, en los lugares donde hemos fallado, en los lugares donde hemos cometido errores. Ahí Dios te manda a levantar altares. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque Dios no siempre borra el escenario del error, pero sí puede redimirlo. Dios no va a borrar el escenario donde cometimos errores. Dios no va a borrar el escenario donde cometimos fallas, pero sí puede redimir esos lugares donde nos hemos equivocado. Y creo que si hoy estamos escuchando este mensaje, es porque Dios quiere redimir el lugar de tu familia, el lugar de tu trabajo, el lugar de tu casa. No necesitas un nuevo lugar para empezar de nuevo y para que Dios te bendiga. Necesitas levantar un altar en el lugar donde has cometido errores. Ahí necesitas levantar un altar. Queremos lo fácil, queremos lo cómodo. David pudo haber ido al palacio y, estando en el palacio, haber levantado un lugar cómodo, pero no fue así. Segundo de Crónicas, misma historia, lo explica de esta manera: y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció ¿qué? Sacrificio y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Me encanta la historia, porque donde hubo juicio, después hubo fuego. Donde hubo muerte, después hubo altar. No sé si usted la está agarrando en esta noche. Donde hubo errores, después hay bendiciones. Donde hubo muerte, después hay altares. Vuelvo a repetirte: no necesitas el escenario perfecto para levantar un altar.
probablemente necesitas el escenario incómodo para ir levantar un altar, porque la Biblia dice que en ese lugar de pecado, en ese lugar de muerte, en ese lugar común, hubo fuego del cielo en el altar del holocausto. Lo que te vengo a decir en este día, iglesia, es que aquel lugar que tú pensabas que te estaba maldiciendo, Dios lo quiere usar para bendecirte. Aquel lugar que tú pensabas que el diablo estaba usando para destruirte, Dios lo quiere usar para levantarte. Yo no sé si alguien lo puede creer conmigo en esta noche. No es el lugar, no es el escenario, no pienses que necesitas el escenario perfecto para levantarte. Probablemente Dios te ha metido en el escenario imperfecto e incómodo para ahí levantarte, iglesia. No necesitas tener el escenario perfecto para poder levantarte. Porque hay mucha gente que dice: cuando ya sea bendecido, ahí me voy a meter con todo en el Señor. Cuando ya todo esté en orden, ahí me voy a meter con el Señor. ¿Cuántos hemos dicho eso? Cuando todo esté bien, ahí, ahora sí, pastor, vamos con todo. No has entendido el evangelio, que Dios usa escenarios incómodos para ahí levantarnos, para ahí empoderarnos y para ahí bendecirnos. Iglesia, en otras palabras, muchos quieren encontrarse con Dios lejos del fracaso, pero Dios dice: levanta un altar en el lugar donde has fracasado. Levanta un altar en el lugar donde has fallado. Levanta un altar en tu error. Levanta un altar en tu herida. Levanta un altar en tu decisión mal tomada. Porque sabes algo, iglesia, Dios no evita tu pasado, lo transforma en plataforma. Dios no evita tu pasado, lo transforma en una plataforma. Porque Dios no sana iglesias negando errores. Sanan iglesias levantando altares. Porque donde hay altar hay arrepentimiento. Donde hay altar hay orden. Donde hay altar hay verdad. Repite conmigo: arrepentimiento, orden y verdad. Dios no va a sanar iglesias negando errores. Dios va a sanar iglesias donde se levantan altares. Donde se levantan altares. Eso me lleva al punto número 2. El altar revela si tu entrega es real o es cómoda. El altar va a revelar nuestro corazón. Si lo que estamos haciendo es real, es verdadero o es falso. ¿Qué dice la Biblia en segunda de Samuel capítulo 24 versículo 22? Dice: y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. ¿Qué fue lo que le dijeron a David? Toma lo que bien te parezca. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey. Arauna le da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Este hombre le ofreció todo a David para un holocausto, para un altar. Algo que quiero enseñarte en este día es que levantar un altar te va a costar. Levantar un altar no va a ser fácil. Levantar un altar va a ser complicado. Levantar un altar no va a ser nada fácil. Para levantar altares hay que pagar un precio. Porque nadie dijo, iglesia, que seguir a Jesús sería fácil.
Pero ¿qué es la mentalidad del reino que tenemos incorrectamente, que queremos todo regalado? En el sentido de que queremos que Dios nos dé todo a manos abiertas, pero no queremos pagar un precio. No queremos levantar altares, no queremos buscar a Dios, no queremos leer la palabra, no queremos congregarnos, discipularnos, porque queremos que Dios nos bendiga desde el lugar de nuestra comodidad. Pero Dios no puede bendecirte desde el lugar de la comodidad. A este rey le dieron todo. Le dijeron: aquí tienes todo para que levantes un altar. ¿Sabes qué me enseña esto? ¿Sabes qué aprendo con esta historia? Lo que no te cuesta no te transforma. Voy a repetirlo. Lo que no te cuesta no te transforma. Le ofrecieron todo a este hombre, a David. Le dijeron: aquí está todo lo que necesitas para que levantes un altar. Pero ¿qué hizo? Versículo más adelante. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré. ¿Qué dijo este hombre? Por precio te lo compraré. Le ofrecieron y le dieron todo a manos abiertas, pero él dijo: no, porque lo que no te cuesta no te transforma. Entonces lo leemos junto a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Porque no ofreceré a Jehová Dios holocausto que no me cueste nada. Una vez más, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Él no dijo: sí, dámelo. Él no dijo: bueno, pues ya la armé, no voy a gastar. Él dijo: no, voy a ofrecer a Dios sacrificio que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David entendió que un altar regalado no cambia el corazón. No sé si usted está recibiendo en esta noche. David entendió que un altar regalado no cambia corazones. En otras palabras, no es que el altar se venda. No le estoy haciendo publicidad a un altar. No le estoy diciendo: afuera compra un altar. No sé si usted está agarrando un sacrificio. Es lo que estoy hablando. David entendió que un altar regalado no cambia corazones. David entendió que un sacrificio barato no produce arrepentimiento. Hay un precio que pagar, pero la iglesia hoy en día no quiere pagar un precio. La iglesia hoy en día quiere el lugar de comodidad. La iglesia hoy en día quiere el lugar cómodo. Pero la iglesia hoy en día no quiere pagar un precio. Iglesia, por lo tanto, veamos, esto me encanta, porque un altar sin costo es un monumento, no un sacrificio. Un altar sin costo es un monumento, no un sacrificio. ¿Por qué te menciono esto, iglesia? Porque a veces nosotros ofrecemos tiempo que sobra, obediencia parcial, consagración cómoda. Pero quiero decirle que levantar un altar cuesta. Cuesta orgullo, cuesta control, cuesta hábitos, cuesta excusas. Y quiero enseñarle en esta noche, iglesia, que Dios no recibe lo que te sobra. Dios recibe lo que rindes. Dios no va a recibir lo que usted le está sobrando. Dios va a recibir lo que usted le está rindiendo. Porque no podemos buscar a Dios dándole el tiempo que nos sobra. No podemos buscar a Dios teniendo una obediencia parcial.
No podemos buscar a Dios teniendo una consagración cómoda. El altar, levantar un altar cuesta orgullo, cuesta tener el control, cuesta hacer hábitos, cuesta romper excusas. Por lo tanto, Dios no recibe lo que te sobra, Dios recibe lo que rindes. Yo no sé si en esta noche hay una iglesia que quiera rendirle a Dios, una iglesia que quiere entregarse verdaderamente, una iglesia que diga: Señor, no importa el cansancio, voy a buscarte. Señor, no importa lo que tenga que hacer, voy a buscarte. Voy a dejar las excusas a un lado y voy a levantar un altar en el lugar donde he cometido errores. A veces decimos nosotros en la iglesia: pastores, que en esa iglesia piden mucho. A ver, nosotros no pedimos nada, lo dice la Biblia. Porque hemos entendido y aprendido que una iglesia sin sacrificio es una iglesia de espectáculo. Una iglesia con altar se vuelve la casa de Dios. Porque donde hay altar hay bendición. Donde hay sacrificios hay bendiciones. Termino con esto, número 3. Un altar es poderoso. Un altar, usted no se imagina, si usted está recibiendo esta palabra, un altar es poderoso. Porque el altar detiene juicio y abre futuro. El altar detiene juicio y abre futuro. Vayamos a la Biblia, 2 de Samuel, capítulo 24. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocausto y ofrendas de paz. Y Jehová, ¿qué dice la Biblia? Y Jehová oyó las súplicas de la tierra. ¿Y qué pasó? Y cesó la plaga en Israel. Por lo tanto, iglesia, cuando se levanta un altar, se cierra la destrucción. Cuando se levanta un altar, se acaba la crisis. ¿Sabes por qué hay crisis que no han terminado en tu vida? Porque no has levantado un altar. Pastor, pero lo he levantado. Entonces te falta rendirte más. ¿Sabes por qué hay enfermedades que tal vez en tu vida no han cesado? Porque no has levantado un altar. Porque no hemos doblado rodillas. Porque estamos parados en el orgullo, diciendo que podemos resolverlo solo. Pero quiero decirte algo: en el lugar del error no es el tiempo para empoderarnos más como hombres. Es el tiempo para doblar más rodillas. Entre más bendición, más altar levanta. El problema es que la gente, entre más bendición, más se afana y más se aleja de la iglesia. No te equivoques. El altar produjo perdón, produjo fuego, produjo sanidad nacional. No solamente fue oración, no fue solo un remordimiento, fue un altar con sacrificio. Fue un altar con sacrificio. Por lo tanto, iglesia, la tierra se alinea y el cielo responde. Cuando la tierra se alinea, el cielo responde. Repita conmigo: cuando la tierra se alinea, el cielo responde. Una vez más: cuando se alinea la tierra, ¿qué hace el cielo? El cielo responde. Y te declaro sobre tu vida que por cuanto levantas un altar, se alinea la tierra y el cielo va a responder en tu vida. Porque eso fue lo que pasó. Eso es lo que la Biblia habla. Te digo algo de parte de Dios: hay crisis que no se detienen con consejos, sino con altar de consagración.
Hay ataques que no se rompen con palabras, sino con rendición. Esta me encanta. Hay estancamientos que no se rompen con programas, sino con altares de oración, santidad y alineación. Se lo repito una vez más. Deje que tome agua. Hay crisis que no se detienen con consejos, sino con altares de consagración. Hay ataques que no se rompen con palabras, sino con redención. Hay estancamientos que no se rompen con programas, sino con altares, oración, santidad y alineación. Por lo tanto, iglesia, el altar no solo cierra el pasado, el altar abre el mañana. El altar no solamente cierra el pasado, abre el mañana. Dios levanta altares donde hubo fallas. Dios levanta altares donde hubo crisis. ¿Qué fue lo que David aprendió, iglesia? David aprendió 3 cosas. Número 1, David aprendió que el error se corrige con altar. David aprendió que el juicio se detiene con altar. David aprendió que el futuro se asegura con altar. ¿Qué es lo que hacemos en lugares de errores? Nos quejamos, buscamos cambiar lugares. ¿Qué es lo que hacemos en esos lugares de errores? Lloramos, maldecimos aquellos lugares, porque ciertamente cometemos errores, pero como dicen por ahí, de los errores también se aprenden. Y David aprendió 3 cosas: que un error se corrige con altar, un juicio se detiene con altar, el futuro se asegura con altar. Hay gente que ha cometido muchos errores, pero hasta el día de hoy no ha levantado altares. No esperes que algo extraordinario suceda, porque nada va a suceder. Escucha, nada va a suceder si tú no levantas un altar. Pues ahí estoy esperando que pase algo. No va a pasar nada mientras no levantas un altar. Hay otras personas que han sido bendecidos, tienen recursos, tienen casa, tienen bendición, tienen mujer o tienen marido, y se olvidan de Dios y se afanan. Cuando la bendición es de Dios, no te distrae. Cuando la bendición es de Dios, no te desenfoca. Cuando la bendición es de Dios, nunca compite con el tiempo de Dios. Estoy siendo bendecido, pastor, pero tengo menos tiempo de buscar a Dios. Entonces no es una bendición, es una distracción. Cuando tú eres bendecido, la bendición de Dios te acerca más a Dios, no te aleja. Porque entonces, ¿de qué se trata entonces? Muchos han sido muy bendecidos y hoy se han alejado y olvidado de Dios. Termino con esto, iglesia, que el altar no niega el error, el altar lo redime. Dale un fuerte aplauso a Jesús en este día. Y así como David, que aprendió 3 cosas: que el error se corrige con altar, que el juicio se detiene con altar y el futuro se asegura con altar. Si usted me dice en esta noche, pastor, yo quiero levantar un altar en esos lugares de error, porque no quiero huir, no quiero alejarme, quiero dejar de maldecir ese lugar donde he cometido errores.
A la cuenta de 3, póngase de pie. 1, 2 y 3. Y levante sus manos en alto. Y quiero guiarte en una oración. Y quiero que repites conmigo: Padre Celestial, reconozco que he cometido errores, fallas, y que esos lugares los he maldecido, he renegado. Pero hoy sé que tú levantas altares donde hubo falla. Señor, que has escogido lugares incómodos para que ahí yo levante altar. Señor Jesús, hoy declaro que no voy a darte nada que no me cueste, porque hoy sé que un altar regalado no cambia el corazón. Señor Jesús, no quiero ofrecerte el tiempo de sobra. No quiero obediencia parcial en mi vida. No quiero consagración cómoda. Quiero un altar verdadero. Vamos, dile: quiero un altar verdadero. Un altar que me cueste tiempo, orgullo, comodidad, control, hábitos, excusas. Señor Jesús, hoy sé que el altar no niega el error, el altar lo redime. Repite conmigo: Señor Jesús, hoy sé que mis errores se corrigen con altar, que el juicio se detiene con altar, que el futuro se asegura con altar. Con tus manos en alto, empieza a bendecir ese lugar donde has cometido errores y decide ahí levantar un altar al Señor. Ahí levanta ese altar. Que ha sido muy bendecida, pero te has olvidado de levantar altares. Dile: Señor, quiero levantar un altar. No quiero olvidarme del Dios quien me bendice. No quiero olvidarme de quién es el que proviene todo.